Bueno, soy Valentino Sioffi. Vamos a hablar de dos temas que elegí sobre la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Uno es la educación de calidad y otro es el fin de la pobreza. Empezando por el fin de la pobreza, este es un tema que me gusta hablarlo mucho porque mucha gente tiene soluciones, pero sigue sin solucionarse. Así que nada, voy a empezar diciendo como que mucha gente piensa que hay que sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen, como por ejemplo generar impuestos a las grandes riquezas o a las grandes empresas como Nike, BMW, Adidas, McDonald's, y darle a los que no tienen y no darles un trabajo o un sustento, sino que darles la plata y mantenerlos, como pasa en muchos países de Latinoamérica y África. Y yo creo que eso no es honesto ni está del todo bien, porque la gente que de las grandes empresas hizo su riqueza honestamente y trabajando, y no creo que merezcan perder todo para mantener a alguien que no es su responsabilidad, sino la responsabilidad del Estado. Y también creo que en vez de sacarle a los que más tienen, que lo hicieron de manera honesta, deberíamos sacarle a los que tienen mucho, pero no lo hicieron legalmente, como por ejemplo los narcotraficantes. Voy a dar un par de ejemplos, como por ejemplo el 2 de diciembre del 93, agarré el celular porque hay fechas y números de plata que, bueno, no me acuerdo de memoria. En el 93 Colombia detuvo al mayor narcotraficante que conoció el mundo y Latinoamérica, que fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, y este era el jefe del cártel de Medellín. Cuando lo agarran, meses después se vende la hacienda Nápoles, que era donde él era su centro de operaciones y su vivienda, que hasta tenía un zoológico, y se vendió por 63 millones de dólares al mejor postor. De esos 63 millones de dólares el Estado los consumió todos y no fue ni una pequeña parte a la familia de Pablo Escobar, ya que era dinero ilegal supuestamente. Y con esos 63 millones de dólares se podría haber invertido en el Estado y no se hizo. No se sabe en dónde están todavía esos 63 millones de dólares. Por lo que yo digo, bueno, se le pusieron impuestos a las grandes empresas, pero no a los narcos, ni tampoco a los gobernantes, porque se quedaron con esa plata y no generaron un bienestar mayor a la gente colombiana, ¿no? Acá, como dice en el informe que entregué, se podrían haber otorgado viviendas, gastos en obra pública, agua corriente, luz, etc. Pablo Escobar, cuando muere, en su testamento declara 3.500 millones de dólares. Su familia no tuvo ni un centavo, porque era plata sucia según el Estado, así que no les dieron nada. Y el pueblo colombiano tampoco obtuvo ningún beneficio. La gente de Medellín quedó conmocionada porque Pablo Escobar eh, daba muchos más beneficios a la población que sus mismos gobernantes. Eh, Así que nada, tenemos que ver qué hacemos con los gobernantes, que son muchas veces los que más tienen, o con los que hacen plata de manera ilegal, que también son los que más tienen y a los que no les sacamos casi nunca. Bueno, otro ejemplo, sacando a nuestros hermanos colombianos, es nuestro país, ¿no? Que siempre digo que tenemos que mirarnos a nosotros antes de cuestionar a los demás. Y bueno, nuestro país la tasa de pobreza es del 42%, es una tasa bastante grande, y la verdad que mucha gente no tiene para comer en este momento. Así que el sueldo básico es de 21.600 pesos y todos sabemos que no les alcanza para nada a nadie, porque en una carnicería vas y la carne no baja de los 1.500 pesos. Pero vamos a repasar, porque en nuestro país hay impuestos a las grandes fortunas, a la importación y a la exportación, y las empresas que generan el trabajo para que no haya un 42% de desempleo y de pobreza se vean afectadas. O sea, que esas empresas se ven afectadas y se van a laburar, como por ejemplo Falabella, se van a trabajar a Brasil. ¿En qué nos beneficiamos nosotros? En nada. ¿En qué se benefician los gobernantes? En todo. Todos esos impuestos van para ellos, se los roban, ya que yo creo por lo menos que en obra pública no se gasta. Hay senadores y diputados que declararon un patrimonio que debería afectar a las grandes fortunas y no lo afecta, como por ejemplo José Alperovich, que tiene un patrimonio de 1.387 millones de pesos. Eduardo Costa cuenta con 662 millones de pesos, y Maurice Clos, que cuenta con 783 millones de pesos. Ahí lo vemos reflejado perfectamente, como que las grandes fortunas tendrían que ser para los gobernantes, ¿no? Que son los que se embanderan en los pobres y dicen que los van a sacar de sus problemas, los van a ayudar, y sin embargo son los que se siguen beneficiando de eso y afectan a los que trabajan. O sea que
todos tienen la solución, pero a la vez nadie la tiene, ya que siempre hay más y más pobreza y los ricos son menos y menos y menos y justamente son ellos los que nos gobiernan. Así que deberíamos pensar qué estamos haciendo mal. Bueno, ya hablamos de Latinoamérica, 2 países incluyéndonos a nosotros, vamos a hablar de África. 22 países africanos sufren dictaduras. África tendría que ser uno de los continentes, más ricos del planeta, ya que tienen minerales como por ejemplo, ya les digo porque son muy específicos los nombres, tiene el 90% de las reservas de platinoides, 80% de coltán, 60% de cobalto, 70% de tántalo, 46% de las reservas de diamantes y un 40% de las reservas auríferas. Entonces, si vamos a ver todo eso en conjunto, que son minerales sumamente caros, ¿por qué es un continente tan pobre, África? ¿Por qué hay nenes que caminan kilómetros para tener agua? ¿Por qué tienen que salir a cazar todas las mañanas para poder comer y a veces ni comen? La verdad que es una tragedia. Entonces, si vemos esto, ¿quiénes manejan el mundo? Supuestamente 5 países que son potencias, como por ejemplo Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, Italia, un par más. Entonces, viendo esto, la ONU y los derechos humanos toman cartas en el asunto, viendo que nenes se mueren de hambre, que no tienen colegio, que salen a cazar, no tienen agua. La raza humana se vuelve a tropezar otra vez con la misma vara, con la misma piedra. ¿Por qué? Porque sí, porque les conviene tener gente pobre, porque esos minerales son exportados y vendidos a el menor costo de lo que valen. Hay esclavitud de parte de gente africana, se llevan a los nenes para tráfico de personas y venta de órganos, a las mujeres se las llevan para prostituirlas. Entonces digo, otra vez volviendo a los gobernantes, la ONU se hizo para protegernos después de la Segunda Guerra Mundial para que no haya más holocaustos, para que no haya más tragedias como Auschwitz, como las guerras que hubo. Entonces digo, ¿sirvió de algo? Porque acá veo que la gente se muere y no solo se muere, sino que las matan. ¿Por qué permitimos eso si los gobernantes son empleados nuestros, no? Bueno, llego a una conclusión a grandes rasgos. Lamentablemente nunca se va a erradicar la pobreza del mundo, porque eh, la desgracia de algunos es el beneficio de otros. Por ejemplo, las dictaduras de África, como dije antes, se venden mujeres, los minerales, así que mientras uno se beneficie del malestar del otro, siempre va a existir la pobreza, el desempleo, las dictaduras, como por ejemplo el Vaticano. El Vaticano nos da algo en qué creer, en que en algún momento va a venir alguien y nos va a salvar, en que en algún momento esto se va a terminar, tu sufrimiento va a pasar a ser una vida mejor, vas a pasar al paraíso. Pero sin embargo ellos comen en el Vaticano, el Papa por ejemplo come todos los días, tiene su vino, su oro, mientras que a los que les dice eso son nenes que lo escuchan y no tienen para comer. Esta sería mi conclusión para todo esto.